Bueno, ya estamos grabando la clase de hoy, el martes 9 de mayo, de Teoría General del Derecho, de la Comisión 6011. Y vamos a hablar sobre una nueva corriente filosófica, además de las dos tradicionales que ya habíamos abordado, que eran el naturalismo y el positivismo. Ahora vamos a hablar del realismo jurídico. Creo, si mal no recuerdo, que los puntos básicos de la doctrina positivista los tratamos todos en la clase pasada. La clase pasada que tuvieron conmigo, ¿no? De ser así, bueno, ahora estamos en condiciones de hablar sobre esta otra corriente filosófica que se dio en llamar realismo jurídico. Corriente que, por un lado, puede ser, en cierta medida, interpretada como una parte del positivismo jurídico entendido en sentido amplio. Eso vamos a verlo después en qué sentido. Y en parte como una corriente filosófica distinta a estas dos tradicionales. El realismo jurídico es una corriente de filosofía del derecho que plantea que el centro del derecho está constituido por ciertos hechos sociales, es decir, por conductas humanas, y más concretamente por las conductas de los jueces. Representa esta corriente, como su mismo nombre lo indica, realismo jurídico, un intento de acercar el derecho a la realidad empírica, más concretamente a la realidad social. Como reacción, así, frente a la corriente opuesta, que podríamos denominar formalismo jurídico, a la concepción opuesta, más bien, que podríamos denominar formalismo jurídico, que estaba muy presente en el positivismo jurídico, sobre todo del siglo XIX, que es cuando surge, o más bien, a partir del que surge el realismo jurídico, primero como corrientes precursoras del realismo jurídico a finales del siglo XIX y después ya el realismo jurídico como escuela consolidada en el siglo XX. Pero digo, surge como reacción frente a ese excesivo formalismo presente en el pensamiento jurídico del siglo XIX. Ese formalismo estaba, entre otras cosas, representado en la escuela de la exégesis, cuando decía que el derecho no era más que la ley, que el código de Napoleón, es decir, veía el derecho como norma exclusivamente, o como un conjunto de normas condensadas en el código, o también en la jurisprudencia de conceptos, en el mismo siglo XIX, en Alemania, al sostener que el derecho era un conjunto de conceptos jurídicos, que lo importante dentro del derecho era la construcción de los conceptos jurídicos, para sistematizar el material jurídico. Porque tanto las normas como los conceptos jurídicos son más bien elementos no de la realidad empírica, no hechos, sino más bien categorías, abstracciones, ideas, es decir, formas. Las normas, en este sentido, aunque uno pueda pensar intuitivamente que forman parte de la realidad empírica, en realidad lo que se dice es que son el resultado de una interpretación de una cierta realidad empírica. Por ejemplo, ¿qué sé yo? Nosotros, no sé, abrimos un texto, un conjunto de hojas, un libro que se llama, tiene el título del Código Penal de la Nación, ¿no? O Código Penal Argentino, qué sé yo. Y vamos ahí, leemos un artículo que dice artículo 79, y dice que matare a otro deberá aplicársele una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. Y decimos, ahí está la norma, la estamos viendo. En realidad lo que estamos viendo, es decir, lo que estamos percibiendo por medio de nuestros sentidos, en este caso de la vista, no es una norma, sino que es un papel escrito. A ese papel escrito, ese sí sería un hecho de la realidad empírica, o un elemento, una cosa, un elemento de la realidad empírica. Lo cierto es que a ese papel escrito nosotros le damos un cierto significado. Al interpretar ese papel escrito, ese texto, le damos el significado de una norma. Decimos, eso es una norma. Pero claro, para eso hicimos una construcción mental, una elaboración mental, para la que usamos como guía la vista y algunos otros elementos más que dieron como resultado que digamos que eso sea una norma y no otra cosa. Lo que en realidad había ahí era
Lo que vimos es un papel escrito. ¿Se entiende? Por eso la norma no es considerada un elemento de realidad empírica, al menos un elemento perteneciente inmediatamente a la realidad empírica, no lo es. Y tampoco los conceptos jurídicos. Los conceptos jurídicos son construcciones también mentales, construcciones elaboradas por el pensamiento jurídico, como cualquier concepto, una construcción elaborada por el pensamiento, para poder explicar una cierta realidad, en este caso, para explicar el derecho, a través de conceptos jurídicos. Así que tampoco pertenecen a la realidad empírica, y por lo tanto, quien sostiene esta idea está frente a una concepción formalista del derecho en este caso. Bueno, frente a esa concepción formalista, contra esa concepción formalista, surge el realismo jurídico. Pero primero a través de ciertas corrientes precursoras, de lo que después se dio en llamar ya en el siglo siguiente, en el siglo XX, escuela del realismo jurídico. Esas corrientes precursoras surgen sobre todo a finales del siglo XIX en 3 países, podríamos decir, es decir, en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. En Francia, a través de una corriente que se llamó Escuela Sociológica del Derecho, representada fundamentalmente por François Genis, que sostenía que la ley no era la única fuente del derecho, al contrario de lo que decía la escuela del exégesis, que predominó en Francia durante todo el siglo XIX. Al contrario de lo que decía la escuela del exégesis, la escuela sociológica decía, la ley no es la única fuente del derecho, y otras como también la costumbre, a la que hay que prestarle atención a la hora de estudiar el derecho, o de referirse al derecho. Claro, hoy parecería casi algo natural decir eso, pero en aquel momento, donde la ley era la única fuente del derecho, en la concepción filosófica dominante, era prácticamente un acto de herejía o de rebeldía, ¿verdad? Esto, sobre todo al calor de, claro, de la escuela del exégesis, decía que la ley es la única fuente del derecho. Imagínense que el Código de Napoleón, que esa escuela defendía y propagandeaba y enseñaba, no contenía una mención acerca de otras fuentes que no sea la ley como fuente del derecho. A diferencia del Código Civil argentino, que tiene sí entre sus fuentes al Código Civil francés, pero en este caso se aparta de ese código, el Código Civil argentino sí, en el artículo 17, el Código de Vélez, digo, también el actual Código Civil y Comercial de la Nación, pero ya el Código de Vélez decía en el artículo 17, los usos y costumbres no generan derecho, sino cuando las leyes se refieran a ellos. Y después, creo que un siglo después, por vía de la reforma de la ley 17711, el año 1968, se dijo, o se agregó, o en situaciones no arregladas legalmente. De manera que se contempla ahí a la costumbre como fuente del derecho, al menos 2 tipos de costumbres, ¿no? La costumbre praeter legem y la costumbre secundum legem. No la costumbre contra legem, no la costumbre derogatoria de la ley, pero sí las otras 2. Es cierto, se pone a la ley como la fuente principal o prioritaria, y a las otras como fuente secundaria, la costumbre praeter legem y la secundum legem, pero de todas maneras aparecen como fuente del derecho. No así sucedía, en cambio, en el Código Civil francés para nada. Y la escuela de exégesis que enseñó en el Código Civil francés, enseñaba que la única fuente del derecho era la ley, el Código de Napoleón, ninguna otra fuente. Bueno, pero digo, frente a esa cultura predominante, que empieza a tener su ocaso de alguna manera a finales del siglo XIX, aparece la escuela sociológica de François Genis, que plantea lo contrario, plantea que hay otra fuente del derecho, como por ejemplo la costumbre, a la que también hay que darle importancia. Esto lo dijo en un libro que se llamó Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo. Elocuente el título al respecto. Bueno, eso en Francia. Y en Alemania también hubo corrientes precursoras. En el mismo siglo, a finales del siglo XIX, o en la segunda mitad ya, pero más cerca capaz que del fin del siglo XIX que del promedio, aparece, por ejemplo, el propio Rudolf von Jhering, que había participado de la jurisprudencia de conceptos, es decir, de una concepción marcadamente formalista del derecho, pero que modifica su postura, su posición, hacia una posición más cercana al realismo jurídico, a lo que después se dio a llamar realismo jurídico. Este segundo Jhering se conoce por sostener una teoría teleológica del derecho, una concepción teleológica del derecho. Es decir,
por definir el derecho o concebir al derecho, considerando los fines que el derecho persigue. Teleológico viene de telos, telos significa fin. De hecho, este segundo Yering escribe un libro que se llama El fin en el derecho, por ejemplo. Y escribe otro libro que llamó, o artículo, un libro creo, pero chiquito, que llamó Jurisprudencia en bromas y en serio, traducido al español, ¿no? Donde el propio Perdón, profe. mofaba de su postura anterior, que era fuertemente formalista, en la que antes se hablaba del edificio jurídico o el edificio de los conceptos, ¿no? O sea, se pensaba en los conceptos como construyendo un edificio conceptual que era el que iba a permitir la sistematización del material jurídico. Bueno, Yering ahí dice, hay que bajar al derecho del cielo de los conceptos y llevarlo a la tierra, digamos, ¿no? Eso se hace por medio de una concepción acerca del derecho que trate de acercar el derecho a la realidad, y Yering pensaba que eso podía hacerse analizando el derecho no en base a conceptos, sino en base a los fines que el derecho perseguía. ¿Alguna pregunta recién hicieron? Sí, Sofía. ¿cómo se llamaba el de esta teoría? Jurisprudencia teleológica o ciencia del Eh, derecho teleológica. claro, sí, pero la jurisprudencia teleológica estaba en base a un autor, ¿era, no? O sea, un pensador. El autor, claro, el autor que estamos hablando es Rudolf von Jhering. Ok, gracias. Por nada. Jhering, que ahora por ahí les resulta desconocido, después de a poco lo van a empezar a tratar, se supone en derecho civil, a más tardar cuando vean derechos reales, a más tardar, porque bueno, es un civilista muy conocido, igual que Savigny, que es el otro filósofo del derecho que también mencionamos como parte de la escuela histórica del derecho y también de la jurisprudencia de conceptos. Además de filósofos del derecho, fueron civilistas muy conocidos, así que seguramente lo vean en alguno de los civiles, particularmente en derechos reales, casi seguro. Bueno, eh, decía entonces, estaba ese segundo Jhering como parte de las corrientes precursoras, además con su jurisprudencia teleológica. Además también habría que hablar ahí en Alemania del siglo XIX, de finales del siglo XIX, de la jurisprudencia de intereses. Esa corriente, acá cuando hablamos de jurisprudencia, recuerden, es como sinónimo de ciencia del derecho en estos casos, ¿sí? Bueno, la jurisprudencia de intereses lleva su nombre justamente para marcar su oposición a la jurisprudencia de conceptos. A diferencia de la jurisprudencia de conceptos, que consideraba que el derecho debía ser estudiado construyendo conceptos jurídicos, la jurisprudencia de intereses dice que tiene que ser estudiado o analizado en base a los intereses que persiguen las leyes, que persiguen los legisladores, los autores de las leyes, al dictarlas. Eso es lo importante a la hora de considerar el fenómeno jurídico. Los intereses perseguidos, los intereses sociales que persiguen quienes dictan las leyes o que se persiguen cuando las leyes se aprueban. Toda aprobación de una ley significa siempre el triunfo de ciertos intereses y la derrota de otros intereses, ¿no? Esto lo vemos incluso en el quehacer eh, de la creación legislativa en nuestro país, o cualquier otro. Siempre triunfan unos intereses y pierden otros. Bueno, esos son los intereses que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar el derecho. Jurisprudencia de intereses. Entre otros autores, Philip Heck, HSK, es uno de los que representa esta corriente. Y por otro lado, también en Alemania en el siglo XIX, finales del siglo XIX, habría que mencionar a la Escuela del Derecho Libre. La Escuela del Derecho Libre, representada principalmente por Hermann, con H igual, Kantorowicz, lo van a ver en el texto, si lo deletreo, se nos va toda la clase deletreando el apellido, lo sé, pero no lo terminaríamos nunca, así que lo van a ver igual en el texto, no tiene sentido deletrear cada apellido, pero sí mencionarles que la Escuela del Derecho Libre planteaba que había que investigar el derecho libremente, es decir, sin estar atado a una única o exclusiva fuente del derecho, sino considerar las distintas fuentes del derecho, hacer una libre investigación jurídica. Bueno, eso pasaba en Alemania, ya les dije lo que pasaba en Francia, y queda Estados Unidos. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, aparece allí un autor que fue Holmes, Holmes,
Oliver Wendell Holmes, que fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos durante la época del New Deal, es decir, en la década del 30, de 1930, después de la gran crisis, de la Gran Depresión de 1929, aparece allí el presidente Roosevelt de Estados Unidos tratando de, o iniciando, digamos, un periodo de fuertes reformas, o intentos de reformas económicas, sociales y políticas para hacer frente a la crisis. Y durante esa época es que Holmes estuvo como miembro de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Bueno, la cuestión es que Holmes, en un librito muy chiquito que llamó La Senda del Derecho, The Path of Law en inglés, escrito a fines del siglo XIX, planteó que el derecho debía ser visto con los ojos del delincuente. Batman, el hombre malo, Batman en inglés. Batman era como lo escribió él, no sé si además tiene alguna otra traducción, pero él hablaba en estos términos, Batman. Lo cierto es que Disculpe, ¿quién lo planteó? Holmes, Holmes. Holmes, exactamente. Sí. Holmes decía, había que mirar el derecho como lo mira el delincuente. ¿Qué significa eso? Bueno, la persona que va a delinquir no le interesan lo que dicen las normas en abstracto. Por ejemplo, qué sé yo, si se trata de una persona que va a delinquir en Argentina, que va a robar, no le interesa lo que dice el artículo del Código Penal sobre el delito de robo. Lo que le interesa más bien es qué va a pasar con su conducta. ¿Qué va a pasar con él? ¿Lo van a meter preso o no lo van a meter preso?